Bueno, me voy a dar a mí mismo la bienvenida a esta nueva segunda temporada, este segundo comienzo de los streamers, de básicamente nuestro Cineclub, Daniel. Pero los streamers 2021. Los streamers 2021, exacto. Y quisimos empezar esta nueva temporada, este nuevo comienzo con algo diferente, ¿no? Entonces vamos a hacer como una especie de campeonato y vamos a estar eligiendo películas de diferentes países que se van a estar como compitiendo entre ellas y bueno, nosotros venimos y hablamos de las películas y eso. Sí, bueno, yo creo que fue la motivación de ver películas más fuera del radar, ¿no? Yo creo que tal vez normalmente siempre vemos películas que están sonando y eso, pues entonces, como esto es nuestro cineclub, pues tenemos que aprender y tratar de ver más películas que están un poco fuera de lo que nos muestran generalmente, ¿no? De nuestra zona de confort. Exacto. Entonces dijimos, bueno, queremos ver películas más internacionales, vamos a agarrar una cantidad de países y empezar a ver películas de estos países, sin excusas. Así es, tenemos películas de Argentina, de Italia, de Chile, de Noruega, Francia, India, Israel, Japón, Brasil. Tratamos de ser un poco equilibrados y elegimos como al menos 2 o una película por continentes. Eso Yo creo que hasta más, sí. Eso es importante mencionar, sí, pero exacto, bueno, no sé si creo que puede ser hasta más. Hasta 2, al menos como 2. Bueno, aquí estoy viendo, por ejemplo, tenemos Perú, México, Brasil, eso ya son 3 de Latinoamérica, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, eso, va a estar variadito. La de hoy, bueno, les tocó una película rusa y de Canadá. Una película rusa y una película de Canadá. Vamos a empezar con la película rusa. La película rusa se llama Doblatov y la película de Canadá fue War Witch, ¿no? Exacto. Pero entonces con la película Doblatov del año 2018 del director Alexei German. Yo no conocía a este señor Alexei German. Es que parece que el cine ruso es como muy aislado, no sí, sé. Eso es lo que yo iba a decir, que la película, no sé, yo traté de investigar sobre el elenco y más allá de decir que su protagonista se llama Milan Maric, y que es serbio, conseguí que es serbio. Ni siquiera, serbio, exacto, no es ruso como tal. No, que incluso, usted sabe que todos estos lenguajes como que se parecen, pero son distintos, ¿no? Entre estos países que eran en la Unión Soviética y que se separaron, no sé qué. Okay. Pero este tipo, según leí, que el mayor reto para él como actor fue que tuvo que aprender ruso para la película. Hablarlo, no hablaba ruso antes de hacer la película. Pero me imagino que eran como lenguajes similares. Como decir que tuvo que aprender a hablar inglés y hablaba español. Yo creo que son mucho más difíciles, más diferentes. Tal vez como portugués del español. Siento yo que como que similitudes hay un poco. Sí. Pero entonces, bueno, eso fue lo que al parecer el tipo aprendió a hablar ruso. No sé qué también lo haría porque no sé si su ruso estaba bueno. Pero... no sabemos. No sabemos qué tan bueno está el ruso del señor. Pero bueno, lo que sí sabemos es que esta película rusa está basada entonces en, como le decíamos, como mencionamos, en la vida de este escritor que se llamó Sergei Dolatov y que mencionaba yo antes. Es un señor que, bueno, yo no lo conocía. Fue muy importante, es un escritor muy importante durante el siglo XX en Rusia. Que como que el tema de lo que... escritor ruso, pero no en Rusia, ¿no? Como porque se hizo famoso cuando se salió, creo que fue lo que consiguió. Ok. Sí. Se hace famoso después. Yo lo que quería mencionar básicamente es que este señor venía entonces para que, con la investigación que se hace, entonces este señor viene a formar parte de la lista de esta gente que se hace famosa, pero después que mueren. Sí. Lamentable. Yo decía, me parece que eso es una cagada. Qué triste. Si yo me voy a hacer famoso, yo quiero nadar en dólares. O sea, yo quiero o al menos, o que si fama, que al menos me conozcan en vida. No, exacto. Yo quiero todo. Yo quiero premio póstumo. No, es que, le hicieron una estatua después de 3 años de muerte. Y que, sí, exacto, no. Publicaron las fotos en una galería después de que se murió. Además que punto número 1 y punto número 2,
que de cierta manera el dinero sí va a venir. Y eso es peor Pero porque para entonces ti no. no va a ser, no lo va a disfrutar Tus hijos. tus hijos, exacto. Creo que eso también en esa lista está Bruce Lee, ¿verdad? Bruce Lee no. No, Bruce Lee. Bruce Lee no era famoso cuando vivo, ¿no? Él hacía películas. Estoy hablando del actor asiático, ¿no? ¿Cuál? Olvídate. Bruce Lee. Sí, no. Pero Bruce Lee era famoso porque hacía películas. No es Bruce Lee. No sé cuál estamos hablando, pero Bueno, yo no importa. lo que estaba pensando es que eso pasa mucho, yo creo, porque se le crea como un misticismo a la gente después de muerto también, ¿no? Ah, sí, esto, sí es Bruce Lee, pero eso, sí, aunque sí tuvo alguna fama, disculpa, ya que te interrumpa, de todas como que hubo gente que se desaprovechó mucho de su imagen después de muerto y hizo mucha más plata. Ah, ok. Eso es lo que yo quería decir. ¿Qué decías tú? No, que yo creo que también hay gente que se vuelve famosa después de muerta porque se le crea como un misticismo a la gente. Que, También. ay, esto lo escribió una persona que ya se murió, entonces eso no hay más, no van a ver nunca más escritos de esa persona o más pinturas de esa persona, ¿no? Sí, y también me imagino que para esos tiempos era como hacerse, si me imagino que si para esos tiempos hubiese existido el internet, las cosas hubiesen sido mucho más fáciles para la gente, porque sus trabajos se hubiesen hecho virales mucho más rápido. Por ejemplo, ahorita ya te puedes enterar de artistas underground a través del internet y te enteras que, no sé, que hay unos niños en África que hacen unos videos archísimos, o te enteras que hay un carajo que canta archísimo. Entonces se hacen como, el internet los ayuda en ese aspecto, ¿no? A volverse más trendy y que pasen esa barrera que no vivió esta gente tipo este señor o tipo Van Gogh también, que como que se murieron y después, entonces, Pero sí, bueno, sí. Si Van Gogh hubiese tenido un celular y lo hubiese tomado Pero fotos. también pasa de que hay un mar de peces en el internet, entonces hay mucha más gente y más competencia también, ¿no? Sí, claro. Porque, entonces para volverse viral, entonces que hay mucha gente. Tiene al su mismo por y tiempo. su contra. Sí, sí. Pero bueno, de esta película, Doblatov, es sobre ese señor que la película escoge contarnos puro como una semana de la vida del tipo. Pero Y como una semana que no le pasó muchas cosas en la vida del tipo, es como una Exacto, semana muy eso- común de su vida, no sé. a mí me pareció también eso, me pareció que era como el tipo se paraba, desayunaba, hablaba con un amigo, después iba al trabajo, le decía, mira, no, tienes problemas, qué broma, tengo problemas, Bien. se iba a la plaza, se fumaba un cigarro, después agarraba el taxi, se iba al cine, era como, man, ¿de dónde está la...? Era como que seguíamos al personaje yendo a lugares, pero como que no cambiaba nada. Como que él iba, tenía conversaciones con gente y después iba para otro lugar, tenía conversaciones con gente y seguía así toda su semana. Era como conversaciones que le decían, no, nadie te publica, no, no sé Exacto, qué. Era que, como, exacto, que bueno, es eso. Ese es el punto de la película, ¿no? Explicar como el proceso de censura que vivió este autor, no sé qué. Pero, men, estamos hablando de una película, o sea, yo necesito un conflicto, necesito algo más. Yo, además que siento que el actor tampoco ayudaba mucho, porque Sí, el yo actor tengo aquí tenía... dándote, el personaje principal no tiene carisma. No Porque tenía, o sea, nada. su cara era la misma para todo. Era demasiado aburrido y además fumaba mucho y entonces me molestaba porque ya era una cosa como que... Escena 1, el tipo fumando con su cara de culo. Después la otra escena, el tipo fumando con su... Hola, ¿qué tal? Yo creo que Bien. era que como tuvo que aprender ruso para la película, estaba tan concentrado en puro en hablar el ruso que puro cara de culo era lo único que le salía. Porque estaba tratando de acordarse la palabra bien de decirla en ruso. Porque Exacto, no me entiendo. imagino que el tipo estaba ahí era sufriendo con el idioma. qué sé Exacto, yo. por adentro estaba... Pero yo pensaba, por ejemplo, también que era como mucho como era puro pasando estos sucesos ahí, era como mucho el contexto histórico de ese momento y que yo no me sentía muy distante porque era como nombraba muchos nombres que yo no conocía. Sí, todo como esta- referencia que no estaba al tanto. Es yo me imagino que esta película en Rusia sí debe ser como, me imagino que debe haber un círculo de gente que sí se conecte con esta película, como, no sé, de repente cuando en algún festival venezolano tú te consigues con estas películas también que son como lentas, pero te están explicando un peo en un pueblo, o qué sé yo. Tal vez, exacto. Entonces yo me imagino que esta película es el equivalente a eso para algún círculo de personas, porque la película tiene buena cinematografía, o sea, Bueno, sí, tiene unas tomas largas, hacen como
hacen tomas de conversaciones que entran como en la fiesta y hacen sin cortar por varios minutos que son chéveres. También Pero tiene, hasta ahí. también tiene buena dirección, diría yo, o sea, como producción. No se ve que es una película que se hizo a los apuros, se ve que está bien hecha. Está trabajada. Pero bueno, es como, se me queda corto. es como que te presenten, no sé, un libro y el libro tenga las mejores páginas así arrechas y tenga todo un libro perfecto con su portada perfecta y todo, como como la Biblia de portada de oro que venden en las iglesias. Pero no es nada. Pero es como. Exacto, pero lo que lees y que. Ajá, ¿y esto No, qué? bueno, yo leí que el director, él comentaba en una entrevista que había hecho esta película de este señor, de este escritor, y la había centrado en este momento de su vida que no pasaba nada y que puro para mostrar los rechazos y eso, que para mostrar la perseverancia. Y que lo habían hecho en parte en homenaje a su padre, que había sido también un director de cine. Y que al igual que este escritor, había sido censurado y que su película no fue mostrada por 15 años. Fue prohibida de mostrarla en Rusia. En Rusia, eso yo me lo estaba preguntando. Yo decía, o sea, ¿cómo? No lo investigué, pero me hice la pregunta. Y dije, ajá, ¿cómo es esto? ¿Cómo pasó esta película? Porque era una producción totalmente rusa. ¿Cuál? Esta película, que es como que yo veía que era rusa, pero que había un poco ahí de que le estaban tirando al gobierno ruso. Ajá. Y sobre la censura que le daban los artistas. Y el gobierno ruso de esa época es básicamente el mismo de ahorita. Entonces, sí, bueno, eso también se me... No, pero lo que yo estoy diciendo ahorita fue la película que hizo el papá. El papá hizo una película okay. Y fue censurada por 15 años. Pero sobre eso también le cayeron en la entrevista que yo vi. Le preguntaron, ajá, pero... ¿qué hacen? ¿Cuál es la diferencia de ahorita? Y no sé qué, bla, bla. Y el tipo lo que dice es que comparar el gobierno de ese momento, que era la Unión Soviética, al de ahorita, es muy distinto porque ahorita entre lo que hay cierta libertad de expresión de que este tipo de película no se hubiera podido haber hecho en ese momento, pero que ahorita sí, que como que dejan pasar algunas cositas. Okay. Pero que igual es censura porque igual yo he escuchado noticias de un grupo de cantantes que la censuran en Rusia, ¿no? La homofobia. Y es un país comunista. Pero lo que pasa es que ellos se tratan de separar de que no son la Unión Soviética, ya no son la Unión Soviética, entonces que la Unión Soviética es la mala, ¿no? Entonces me imagino, porque en dicen que era la Unión Soviética, o puro la Unión Soviética. Y yo me imagino que Rusia es un país, o sea, yo no considero que la gente que vive en Rusia sea 100% libre en Rusia. Yo creo que no, pero están como acostumbradísimos. Como acostumbrados y como tú dices, también es que hay sus libertades. Como claro, por ejemplo, porque está medio próspero, ¿no? Como por ejemplo en Venezuela, que cualquier persona podría ir al CENAC a aplicar para el CENAC, era el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, y bueno, tenían una cosa que pues, le podían dar dinero, a pesar de que, o sea, era una cosa del gobierno que le daba dinero financiaba ciertos proyectos, ¿no? Pero tú tenías que aplicar y hacer toda tu vaina. Que tú podías, lo que quería decir es que tú muchas veces, sin importar la posición política del director, igualito le financiaban las películas, pero por eso, porque tampoco es que van a llegar con una película que le va a lanzar al gobierno directamente. Claro. Y por su parte, la gente del CENAC sabe que esa persona a lo mejor no es adepta al gobierno, pero igual decía, bueno, pero esta es una película sobre el amor. No, pero por ejemplo, o lo escondían de alguna forma. Por ejemplo, si sabes La Hora Cero, ajá. La película dicen que si sabes que la película es como que en el 90 y algo, no sé qué, ambientada en el 94, me vaina así, que era una protesta que hubo, ese es el contexto de la película. Ah, sí. Uh-huh. Que como en el 90, que era una protesta que hubo no sé qué, y entonces ahí nos contaban que, o sea, obviamente era una crítica al gobierno actual, lo de la protesta y eso, pero la ponen en una protesta del 94 para decir que no están hablando sobre la actualidad de Venezuela. Pero igual lo que está mostrando es para tratar de hablar sobre la actualidad de Venezuela, ¿entiendes? Sí. En ese momento al menos. Eso es lo mismo. Yo escuché una historia de la directora de la película Huele Pega, que ella, no sé si recuerdas, Huele Pega fue como por allá como a principios del 2000, ¿no? Es una película de más o menos principios del 2000.
Bueno, el punto porque todo esto viene de la boca de ella, no de mi boca. Entonces el punto es que para ese momento... Tú estás parafraseando. Exacto, para ese momento ella decía que para ese momento el gobierno de Chávez estaba entrando. Ajá. Entonces ellos fueron y dijeron como para pedir algún tipo de apoyo para la película, ¿no? Y recuerdo que la directora dice, una de las cosas que ella dijo que me pareció muy gracioso fue que ellos tuvieron que buscar la manera de hacerse los locos porque resultó ser que alguno de los chivos que podría influenciar en la decisión del apoyo o no tenía que ser un sobrinito que era cantante y entonces querían meter como al carajo a cantar en la película. ¿Y si lo metieron? No, y la directora y que, sí, como que se hicieron los locos, buscaron la manera de evitarlo y bueno, si vemos la película ahí no sale ningún cantante. Pero capaz lo grabaron y después lo cortaron. Me pareció muy gracioso que ya en los carajos entrandito al gobierno ya estaban buscando la manera de meterle mano a todo. Y bueno, y ellos se sentían que, ella mencionaba que para el gobierno en ese momento era como, sí, porque como era el gobierno entrante, entonces los niños de la calle era un problema de la cuarta, no de la quinta, para ese momento. ¿Pero qué? Pero bueno, eso también lo hacen aquí, en Estados Unidos, por eso es que la película que muestra siempre a los militares súper finos, no sé qué, eso es porque es financiado por los militares también. Y aquí que la cultura de las Fuerzas Armadas es wow, o sea, yo nunca me imaginé en Venezuela ver a un soldado y que, gracias por su servicio, señor. Acá aquí eso me sorprende mucho. Pero es porque en serio van a guerra y tal. Es una cosa sociocultural que yo tengo que entender y respetar, pero me llama la atención eso que ven a un soldado y le dice, gracias por su servicio. Y es como, bueno, en mi opinión, gracias por su servicio, no veo un servicio, o sea, no sé. No sé. Gracias por su servicio a los maestros, a los médicos también. Y a nuestros padres. También, exacto, no hay que dejar ninguno fuera. No por involucrarse con la guerra directamente, es que se le tiene que agradecer a una profesión por su servicio. Eso es lo que quiero decir. Ok, pues sí. Pues sí, no sé, me puse intenso. Me tomé un poquito de agua para calmarme. Pero yo leía que un tipo decía que el director también quería mostrar como esta sensación de esta gente que eran artistas, que vivían puro leyendo poesía en salones desordenados, acumulando y desechando amantes y botellas de vodka, en largos días, sin eventos repetitivos, sin nada que hacer más que discutir de arte y literatura. Y que él decía que eso era como un hoyo negro que muchos artistas caían en estar puro en estos círculos, que puro haciendo lo mismo y que ahí por ir en contra de uno, pero tampoco tenían éxito por el otro, entonces que él quería mostrar también ese limbo. Ok, bueno, me parece que eso está bien interpretado en la película, porque sí se ve, sí se ve en tanto a nivel de producción y a nivel de actuación dentro de lo que cabe, ¿no? En comillas. Sí se ve la decadencia, se ve que ellos están como están ladillados, esa es la palabra. Sí, pero es como estática demasiado la película. Pero ese es el problema, que no hay muchos niveles, entonces como que siempre están así, es como... Siempre están así, y bueno, voy aquí a confesar un pecado con esta película. Está en Netflix, ¿no? ¿Sabes que Netflix tiene una función que ahora uno lo puede poner que vaya la película un poquito más rápida? Ok. A 1.25. Yo a la mitad de esta película dije, no, yo no puedo, tengo que ponerlo a 1.25. Y lo vi a 1.25 el resto de la película porque fue muy lenta y difícil de ver. Bueno, Daniel, yo te tengo que confesar algo. Que también lo hice. No lo hice de esa manera, pero lo hice en los últimos 20 minutos de la película. Hice como, trataba de saltar las escenas, leía cosas y decía, ajá, ya. Porque sí, no, definitivamente no, mi paciencia no pudo. Esta película la hizo... Y la otra cosa que tengo que confesar es que lo primero que hice fue que me metí en Netflix y busqué si la podía ver en español. Y no se puede. No se puede, ni siquiera en inglés. Ni siquiera en inglés, hubiese sido para mí perfecto. Pongo eso en español y me pongo a hacer desayuno. No, ni siquiera en inglés, man. Pero no, tuvimos que
pasarlas así como con las cucharaditas. Sí, no es porque yo, o sea, ni siquiera es que la película sea ¿cuántas horas? Dura 2 horas, no es que sea súper larga. No es que sea súper larga, pero se hace muy larga. Exacto, porque no tiene ritmo, la película es como que va de un evento a otro sin cambiar nada, puras conversaciones como que van a lo mismo todas las conversaciones. Yo no me voy a caer en mentira, yo no recomiendo esta película para nada. Si yo te pregunto de qué va esta película, ¿qué puedes decir tú? Que de la vida de un escritor, pero... ¿Pero qué hace? O sea ¿qué pasa en la película? Ajá, pero ¿qué pasa con el man? Bueno, no, él está ahí, va todos los días al trabajo y después a su casa, ¿no? Y tiene una hija. ¿Y ya? Ay, pero ¿y qué más? Y no, bueno... ¿Cuáles son los sucesos? Y no, bueno, en Rusia hace mucho frío, A mí me pareció un insulto de la película que al final, como esta película biográfica que siempre ponen la letra, que dice como la explicación de lo que pasó después, dicen... o sea, pasó esta película que no pasan eventos, lo rechazan en todos lados, aburrido y no sé qué. Y después pasan los títulos eso y dice, se mudó a Estados Unidos y consiguió la fama y escribió un poco de libro. ¿Qué? Ahí estaba la película, ¿qué onda? Ahí estaba la película. No me mostró. Se equivocaron de foco. Exacto, lo dicho como que dijeron, vamos a hacerlo de la parte más aburrida de la vida del man. Bueno, si algún ruso está escuchando este podcast, tiene una buena idea para que haga la segunda parte de la película. Pero no nos caigan a piña si tal vez creen que es una película, una obra maestra o algo del cine ruso. Exacto, bueno, es nuestra opinión tampoco. Exacto. No nos puede gustar todo. Pero ciertamente esta no. Y bueno, y si... Esto no me gustó. Y que levante la mano. Me gustaría más bien que levante la mano a esa persona que quiera defender esta película para saber qué tiene que decir. Sí, como la película como tal, no. Aunque, bueno, que yo digo, ojo, la cinematografía, la producción, todo eso. No, es bueno que conocí a este escritor, que al parecer es famoso. Y te deja la cultura, te deja ahí. Me parece más interesante la cosa que leí que dijo el director sobre su intención que la película misma. ¿Entiendes? Sí, algún problema ahí. Yo tengo aquí una quote, ¿cómo se diría eso? Una cita. Una cita de la película, un diálogo que me gustó, que dice, being nobody while being yourself. Que era lo que le decían que él estaba haciendo, que era muy difícil seguir siendo nadie, pero seguir siendo tú mismo. Porque decía que la gente cambia para ser alguien, ¿no? O como por ejemplo porque no se adaptaba a ningún gobierno, no sé qué. Entonces era que era como admirable que él seguía siendo el mismo a pesar de que era nadie, porque era auténtico. Eso está muy bueno. Me parece un buen punto y final para entonces pasar a la siguiente película, para que empecemos a hablar de la siguiente película, dejar en alto por lo menos, porque esa cita me parece muy buena, me pareció... Sí, yo la noté por eso. Me sentí identificado y todo, así que vamos a dejarlo ahí entonces en alto. Y vamos a pasar entonces a hablar de la segunda película de Canadá, pero aquí tenemos que hacer el paréntesis porque, bueno, aunque la película es de Canadá, no está directamente filmada o sea, no es precisamente su urbe, no es precisamente en alguna ciudad de Canadá. Pero bueno, ya de eso hablaremos más adelante. Primero voy a empezar a decirle que la película se llama War Witch, del año 2012, estuvo nominada al Oscar en el año 2013 y la dirige un señor que se llama Kim Yoo-jung, o bueno, como se pronuncie, y fue protagonizada por... Aquí siguiendo la tradición de matar apellidos. Matándole el apellido a las personas famosas. Está protagonizada por una muchacha que se llama Rachel Wansa, y bueno, otro personaje que a mí me gustó mucho, que era un chico como albino, ¿verdad? Un poco, ¿no? Creo que eso sí, es... como no me cancelen. Que se llama Ser Candidan. Bueno, eso no importa porque igual yo no creo que ustedes conozcan a esos actores. Bueno, el dato curioso de la Rachel, no, yo no lo conozco tampoco, pero la chica era homeless, Exacto, era homeless, vivía en la calle, la rescataron y no sé qué, y la castearon para esta película. Ah, mira, wow. Sí, porque creo que eran actores naturales en su mayoría, ¿no? Se nota. Uh-huh. Entonces que esta chica en particular era homeless, que loco, ¿no? Que ya tenía una experiencia ahí de vida dura y con este personaje muy dura su interpretación, o sea que me imagino que ahí... Sacando Stanislavski durísimo. Memoria emotiva con todo. Memoria emotiva, sí, me acuerdo el día que me iban a, no sé. Que tuve que dormir en la calle, que no sé qué, bla, bla, bla. Porque bueno, le vamos a pasar entonces a contar, vamos a dar una pequeña sinopsis de qué va esta película. Su nombre, más o menos ya le deben decir algo, se llama War Witch.
bruja guerrera, algo así, no sé, supongo. Bueno, bruja de la guerra. Bruja de la guerra, algo así, porque bueno, nuestra protagonista, llamada Komona, es una muchacha que pertenece a una aldea y están en plena guerra civil, así que bueno, llega un comandante chivo de estos grupos guerrilleros que suelen someter a estos países del área de los países del área africana. Secuestran a los niños para transformarlos en soldados para favorecerse a ellos mismos, y entonces en algún punto de la película la muchacha como que revela que tiene algunos poderes y que puede tener premoniciones y de esa manera puede ayudar a ganar la guerra, pero en verdad eso le empeora la situación porque la pueden terminar usando como carne de cañón o como desperdicio después al final, y entonces bueno, se termina huyendo. Es un dramón la cosa, pero bueno, un dramón que tiene su... sí tiene altibajo, digo yo, ¿no? Considero yo, pues. O sea, ¿te gustó esta? Me pareció que era una combinación de comedia romántica, con problemas de la guerra, era como una película bélica, una película romántica y una película de terror, para mí. Porque a mí me parecía como de terror, era fuerte. Sí, pero me gustó mucho toda la secuencia de amor dentro de lo... Es muy trágica la película. Bueno, eso sí. Es muy trágica la película. Pero sí, exacto, es como pero que no te tiene presenta, su ritmo. No te presenta un ritmo trágico toda la película. No, pero por eso y después... Exacto. Tiene como sus momentos... Se pone bonito y después se pone muy trágico. Tiene sus alivios cómicos, tiene su... Pero sí, a mí, exacto, me pareció que está chévere, las actuaciones, todo lo hace muy bien. Me recordó un poco en lo de los niños guerrilleros a la película colombiana Monos. Monos, es verdad. Que tiene también como esta connotación de la guerrilla, como niño obligado a estar en esta guerrilla y como sacado de su niñez para estas situaciones, porque le dan a los niños todo, le dan armas. Y los obligan a asesinar de una. Uy, no, como comienza esta película es de terror, sí. ¿no? O sea, súper de terror, como lo obligan a asesinar gente y le dicen, lo hacen repetir una frase que es muy fuerte. Le dicen, my gun is my son, is my father, is my mother. Que mi son, mi padre y mi madre. Mi hijo, mi padre y mi madre. Exacto, eso, mi hijo, mi padre, yo dije mi son. Para todos traducirlo, no. Pero sí, la película está muy bien dirigida, muy bien actuada, y entonces, nada, pues te presenta una historia donde te puedes empapar también de otro, no, en este caso no de un artista, pero si estamos hablando en este caso entonces de un conflicto, de una realidad social que viven los países, muchos países, o han vivido muchos países en el área de Sub-Saharan África, porque tú dices que, como que la película en algún momento dice que ese conflicto es en el Congo, ¿dijiste? No, en la película creo que nunca lo dice. Sino que creo que leí por ahí que es del Congo, pero no me citen 100% en eso porque tal vez... Okay. No, pero yo creo que leí que era la situación que pasaba en el Congo. Porque yo estaba leyendo en internet y así como chequeando, y nada más había como una lista así, me encontré una lista que dice que sí, Burundi, estos son países obviamente de África, ¿no? Dice Burundi, genocidio en el 72, guerra civil en el 93, masacre en el 2000, después está Ruanda, guerra civil, genocidio, después está Kenia que tuvo una guerra del 63 al 67, tiene una masacre que llamaron Garissa masacre en los 80, también están lugares del sur, de Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, o sea... Están un poco fregados. Bueno, yo recuerdo que la otra vez vi un video de Luisito Comunica, el youtuber, el famoso youtuber, y él estuvo en uno de esos países y el famoso youtuber mexicano. Y él estaba hablando, en uno de sus videos estaba ahí hablando estaba como en una tribu y habían armas y no sé qué, y él estaba hablando de lo fácil que era el uso, o sea, lo fácil normal que era el uso de las armas en esas regiones, porque son regiones que están en conflicto. Entonces es muy pero normal qué loco, eso. igual. Muy jalado. Bueno, en la película se ve como le dan armas como si nada, todo el mundo en armas, y la gente como que caminando con armas como entre la gente y la sociedad y todo el mundo como normal. Y yo creo, o sea, esos son como grupos, es una locura porque... Una guerrilla, ¿no? Exacto, es una locura porque tienes que, sí, a un gobierno opresor,
Pero la guerrilla pero la también por el otro guerrilla lado. también es opresora y Ajá. es como verga. Los panas están jodidos por todos lados. Sí, verga, menos mal no estamos por allá. No, bueno, no, nosotros no es que podamos decir mucho que digamos, pero bueno. Nos pudimos escapar un poquito. Sí, sí, pero de cierta manera, bueno, quedas atrapado ahí en el medio de cierta manera, de una manera u otra, cuando ya vienes directamente de algún país con ese tipo de conflictos. Pero por ejemplo en esta película era como también, no sé si tendrá que ver con la cultura de allá y eso, pero todo era como muy ritualístico, como de que esto, de que la niña bruja, que todos como que le ponían el empeño. Yo no sé si la niña en serio veía la cosa, estaba loca. Pero todos creían en eso, como en un momento hacen como un ritual para darles todos sus rifles, le dan los rifles como en un ritual, que me hizo pensar que tal vez era como, no sé, como darle en los tiempos antiguos espadas, ¿no? Exacto. A guerreros. Sí, pero sí. el arma de la actualidad son las armas, entonces por eso le daban armas de fuego. Y yo no sé si te acuerdas de la película Monos, que ya que la mencionabas, Ajá. que ellos también o sea, También que era toda una cosa mística. de códigos y no sé qué, y Yo creo que es una cosa más como de cultura, como es parte de ser guerrillero. So, como me imagino yo, no sé, digo, porque estamos hablando de la guerrilla de Colombia, de la guerrilla de una guerrilla en algún lugar de África, y estamos hablando de que las dos tienen la misma particularidad, que es que creen mucho en el ritualismo, Sí, como porque ritual. recuerdo que en Mono, uno de los chamos quería casarse con una de la otra, entonces tenía que como que hablar con el comandante, pedirle permiso, no sé si Y te en esta acuerdas. también tienen que hacer un ritual para lo de casarse. También tenían que hacer un ritual, de verdad. Que era conseguir una gallina blanca, ¿no? Conseguir una gallina blanca, sí. Sí, una gallina blanca. Pero bueno. Pero sí, también me anoté aquí que la música me pareció interesante, la selección musical. Sí, a mí también. Me pareció porque también hace bastante contraste con las imágenes. Me pareció que ayudaba un poco a aligerar la carga tan pesada de la película. Que era, o sea, fuerte, pues los sucesos que pasan en pantalla son muy fuertes y Sí. violentos. Pero están bien dirigidos, o sea, de cierta manera Tiene una fotografía muy buena, unos encuadres, unos planazos. Vamos a ver si puedo ver acá la clasificación de la película, porque yo creo que no es una película, debe ser una película con una clasificación más o menos, No está clasificada. no está clasificada. Ok, Sí, porque como es, sí, no. ok, bueno, padres, pongan a sus hijos de 4 años a ver esta película. No está hay clasificada, problema. pero olvídala. No está clasificada. Yo me imagino que el Netflix está clasificada, ¿no? O algo así. O sea, en Estados Unidos no ha sido clasificada, ¿entiendes? Ok, o sea, no se dice todavía si es una película para Pero mira, 14. dice que sexo y desnudez moderado, violencia severa, profanidades, Severa, es una buena palabra. profanidades no, alcohol, drogas y fumar severo y frightness como nivel de miedo y escenas intensas severas O sea, sí, no creo que sea recomendada para niños. para menores de 14 años. Yo no o creo, 10, no. 15 quizás, no sé. Pero bueno, sí, la película está buena. Una buena película que está recomendada. Pero lo que yo quería mencionar es que, como les decía al principio, que había algo que mencionar que llama la atención, que pues estamos hablando de que el director es canadiense, ¿no? Sí, bueno, no estoy seguro. Es canadiense el director. Sé que fue producida por Plata de Canadá. Pero no sé si el bicho es... Sí, es canadiense. Ya El lo director conseguí. es canadiense, pero también como que fue una película producida por diferentes países, ¿no? No sé. Es una película... dame un segundo nada más. Me la lanzó a mí. A ver si yo me la sabía. Sí. Pero tú tampoco te la sabías. No me la sé tampoco. Pero bueno, vamos a ver. Aquí dice War Witch. Es en francés la película, ¿no? ¿Sí? Sí, el idioma que hablan o qué idioma hablan. Mire, aquí dice que hablan francés y Ajá. un idioma que se llama lingala. Que a veces hablan como nativo, exacto. Ajá. Por eso lo ubico. Y hablan francés. Me imagino que hablan un francés bastante particular, porque yo no... No, mira, aquí ubico ese dice francés. Wikipedia, país, Canadá y ya. ¿Sí? Ok. Bueno, está bien, pero lo que quería mencionar era que particular de la película es esa, que es una película
bueno, no sé si es particular, la verdad, pero sí me pareció curioso que un director de Canadá dijera, no, ¿sabes qué? Yo quiero ir a hacer un conflicto, a una película. No sé qué pensar de eso. O sea, en la época de la cancelación y donde Por todo el eso. mundo es correcto, no sé qué, obviamente habrá mucha gente que dirá, ay, pero esta gente blanca con sus privilegios. Exacto, que no sé viene qué, no sé aquí qué". a mí me parece que aprovecharse de esto. A mí me parece que no tiene nada que ver porque es arte. Eso es lo que yo pienso. Pero entonces si El arte no tiene gringuito moral. va a hacer una película sobre la situación de Venezuela en Venezuela. Claro, pero si la hace con actores en blancos interpretando con mal acento a venezolanos, Ahí está mal. eso sería raro. Pero si el director llega y se busca, como hizo este señor, se busca gente local y se va a los lugares y lo hace como bien representativo, yo no siento que él se esté apropiando de nada con la película, porque la película está mostrando una realidad social como, o sea, incluso no ni siquiera es que hablan inglés. Muchas películas se cagan en Claro. eso y hablan en inglés y es como, pero ¿cómo los franceses hablan inglés? Por Bueno, aquí ejemplo. estoy leyendo de que el bicho escribió el guión 10 años antes de hacer la película, basado en un artículo que leyó sobre niños soldados en Burma. Entonces se inspiró en eso. Y que dice que cuando fueron a grabar la película, lo acompañaron soldados con metralleta en toda la grabación por seguridad. Soldados guerrilleros, me imagino. No dice qué tipo de Ok. soldados, dice soldados. Okay. Y lo que yo lo que había visto sobre los países eran los países donde había sido filmada, que había sido filmada en el Congo, en Francia y en Lingala, que bueno, no sé dónde queda Lingala, debe ser alguna, a ver, dice Lingala, es como cerca de la República del Congo o es parte del, dice No sé. Dice, es parte de República del Congo y queda al noreste, entonces supongo que es no sé cómo funcionará eso, la verdad. ¿Tú escuchaste lo de... ¿Se acuerdas que en un momento como que bebían leche mágica? Ajá. Eso sería una referencia a la naranja mecánica. Es una buena pregunta. Yo creo que es una referencia a algún ritual, más bien, algún ritual real que hagan allá, porque si alguien cree, pues bueno, porque si precisamente estamos hablando de todos los rituales, pero no, bueno, sería muy gracioso, o sea, sería muy... Eso sí estaría para que la gente le cayera encima. Buena cosa. Meter una referencia de la naranja mecánica así tan directa en... Yo lo primero que pensé cuando dijeron lo de la leche mágica fue, ay, la naranja mecánica. Claro, es que es la leche de Coroba, creo que se llamaba la de la leche. En la película. Sí. Bueno, vamos a ver si es verdad. No creo que sea. No, pero bueno. Debe ser como de algún Pero es ritual. que era qué sé yo. demasiado ritual y en eso, o sea, no sé si la gente... Bueno, sí. En todos lados la gente se crea unos rituales para justificar sus locuras, ¿no? No, y bueno, y si hablamos de todo lo que es el continente africano, esa gente tiene rituales bastante particulares. O sea, estamos hablando de gente que de repente se hace marcas con cuchillos como parte de su tribu, o gente que se perfora los labios, o gente que se pone cosas como en toda la región hay diferentes tribus con diferentes culturas y cada una de ellas tiene sus cosas Su loquitas. vaina. Bueno, es que Bueno, no sé no si quita eso eso es diferente. Exacto, es cuestión de perspectiva. Porque para ellos es lo normal, ¿no? Una cuestión cultural Exacto. que bueno, uno debería entender y ya. A mí me pareció, por ejemplo, como muestran en esta película Fantasmas, fue como terrorífico, como se ven, es sencillito, como lo Sí, lo ¿verdad? hacen, Me pareció pero también. súper efectivo, como que uy, cuando salieron las imágenes de los fantasmas. Me gustó mucho ese porque fue claro, de oscuridad, blancos, tal, luz. Exacto, blanco y perfecto. eran puro como ojos blancos y ya se veía terrorífico, Sin así como ningún sin armas, CGI, sin nada de computadora. puro nada. maquillaje sencillísimo, Mm. o sea, Sí, eso estuvo bueno. y se veía finísimo, y unos lentes de contacto y ya, ¿no? Y además que no era o sea, no tenía mucho de... Una cosa positiva que quería recargar es que las partes del terror me parece que estaban bien dirigidas porque, bueno, a mí sí me daban un poquito de terror y me parecía como A mí me daba tétrico tal. miedo, o sea, era En como, comparación a uy. otras películas que hacen como cosas para tratar de asustarte y es como, bueno, no asusta mucho, pues. En esta sí está más dirigida esa parte, pues. Como decías tú, lo de los colores, el maquillaje con la luz y usando la oscuridad a favor, le queda perfecto.
Sí, sí. Esta, la War Witch, es una película que se siente mucho más redonda, ¿no? ¿Dónde fue que la vimos? En Netflix, ¿verdad? No, esta está en una plataforma que se llama Tubi. Sí, ahí la vimos. Bueno, yo la vi en Tubi, sí. Ok, bueno. Porque la otra es la que está en Netflix, pero está en Tubi. Se la recomendaba, muchachos, está por ahí, Tubi. Exacto, miren, es una película que fue nominada al Oscar, así que posiblemente en algún lugar de internet. No sé si es una película divertida, pero es una película que te hace pensar sobre la situación y sobre esto, sobre la situación que pasa en el Congo y muchas situaciones que pasan alrededor del mundo, ¿no? Y que es una película fuerte, pero que vale la pena ver. Sean como nosotros. No, mentira, solo estoy bromeando. Que quería decir que, o sea, porque que fino que estas dos películas nos dejan enseñanza. Nos dejaron algo, aprendimos de un... Eso es lo importante de la película, que aprendimos de un escritor, aprendimos de un escritor y aprendimos más sobre un conflicto social que se ha vivido durante años, y es muy interesante ver siempre diferentes perspectivas. Hay otra película que en algún podcast la llegué a mencionar, que se llama El Hotel Ruanda, que también es sobre un conflicto en pero Ruanda. Pero es como americana, ¿no? Sí, esa ya es una producción diferente, pues, sí. Y por igual esta película tenía dinero, se nota, ¿no? Yo me imagino, sí. O sea, no porque se hayan buscado el elenco más caro del mundo y tal, pero la producción es increíble. Pero bueno, no sé qué tanto plata. Como una película, podría ser una película hecha en Venezuela, ¿no? Sí, con un buen equipo de producción podría ser una... Me recuerdo, bueno, es que... hay películas más o menos parecidas a esta en Venezuela. Esta es igualita a una película venezolana. O sea, no igualita, perdón. Pero empieza muy similar, que es con la niña Guajira. ¿Tú te la viste? ¿Cómo que se llama esa? Que es de una niñita Guajira, también fue con actores reales y tal. Y trata es de unos guerrilleros que se llegan a esta tribu de los guajiros y matan a todas las personas y dejan puro la niña viva. Y entonces la niña, después que se va para el Zulia y como caminando en la ciudad y volviéndose niña de la calle y eso, porque que fue la única sobreviviente de la tribu de guajiras. Y El Amparo también es muy... Esa ya no me la he visto, pero ya, ¿cómo que se llama esta que le estoy diciendo? Ya, pero les debo el nombre, pero ya lo voy a conseguir. Bueno, El Amparo es una película también de un conflicto que pasó en algún lugar cercano a la frontera de Venezuela, donde pescadores fueron como señalados de ser guerrilleros y bueno, aparecieron simplemente como 11 pescadores asesinados y querían llevarse chivos expiatorios a la cárcel y hacer como que montar todo. No se sabe, sí, yo sí vi el regreso. Que era exacto, mira, de la chica Guajira y este era el guerrillero que este chamo salía en toda la película. Manuel Olivares, creo que se llama él, ¿no? Entonces era este era el guerrillero, llegaban y mataban toda la tribu y quedaba la niña de la Guajira sola y era como o sea... eso se ve, bueno... ¿Cómo seguía? No creo que esté, vamos a ver si está en algún lugar por plataforma, la veo que sí, hoy mismo. ¿De pana? Sí, porque siempre la quise ver, pero nunca la vi. Yo la vi en un festival de cine, me acuerdo. Puse El Regreso y Google me lanzó El Regreso a la Salud. Mira, aquí está. ¿En qué plataforma? Está en YouTube completa. Pero hay que pagar. No, mira. Está gratis. 1 hora y 54. ¿Qué? La voy a ver, Vamos a ver si está gratis. Bueno, y tienen una recomendación pues en YouTube gratis. Si quieren ver cine venezolano. Cine venezolano y una recomendación de Daniel. Eso tú dices que está buena, ¿no? Sí, está chévere. Va muy en la línea de esta misma, ¿no? De esta War Witch, en ese sentido de esta chica que pierden todo, ¿no? Y tienen que seguir su vida. Bueno, la otra... Y que tratan de la perseverancia, al fin de cuentas, ¿no? La otra, la que yo mencionaba, se llama El Amparo, pero no es una historia, no es tan parecida a esta, porque los protagonistas son otro tipo de protagonistas, pero sí es una película de que habla de un conflicto social en Venezuela, y bueno, si estábamos haciendo como la comparación de cine, cuando el cine quiere hablar de los conflictos sociales en los países. Claro, porque en esta War Witch y en El Regreso que estaba comentando, también como el de las niñas, también habla mucho de la sexualidad de las niñas, ¿no? Y ese tipo de cosas, de la sexualidad y como de su desarrollo, como los hombres se pueden aprovechar, o sea, tiene muchas connotaciones también con una mujer. Sí, de hecho, sí, muy, muy fea esa parte, ni siquiera,
ni siquiera No. vale la pena entrar en detalle, pero sí, eso también es horrible y es parte de lo que genera también esta cosa de la guerrilla. Está como sin ley, nada. Sin ley, sin anarquía. nada. Es una lástima que haya tantos países, bueno, no sé si deben ser menos, no sé cómo está distribuida la cosa, la verdad, pero es una lástima todos los países que tienen ese tipo de conflictos tan severos como lo vive Venezuela o como lo viven esos países en el área del continente africano. Mira, el presupuesto de la película fue $3.500.000. Es una película barata. Es puro barato. Sí, la verdad, porque hay películas de 50 millones, 70 millones, 80 Pero millones. mira lo que recaudó la película, 300.000. Qué lástima. O sea, ni 10% de lo que Pero costó. sí, bueno, me imagino que lo que me imagino yo es que ellos no financiaron directamente la película, punto número 1, y punto número 2, era una película que a lo mejor estaba más hecha para intenciones de festivales. De hecho, queda Exacto, eso es nominada lo que al yo Oscar. creo. De hecho, queda nominada al Oscar. Yo creo que es más para festivales que para hacer plata porque nadie vio esta película. O sea, era exacto. Y no, y me imagino que, o sea, sí, o sea, la gente en Canadá y que, ay, Bueno, los Vengadores. sí, vamos a ver los Vengadores. La gente que de nada y que, ay, que onda es este paisano que se cree. Pero bueno, ustedes que la pueden ver en Tubi y está gratis, véanla. Y no, y si simplemente tienen la oportunidad de verla en algún momento de su vida, es una buena recomendación. Eso es lo más importante. Así que aquí, bueno, cerrando nuestro partido, nuestro match entre países en esta Olimpiada de películas. Exacto. Tenemos 3 criterios, ¿no? Eso es lo que tenemos que comentar por aquí. Vamos a estar entonces evaluando el ganador de la película según 3 criterios, le vamos dando puntos y así vemos quién O sea, que gana. decimos cada criterio y quién ganó. Exacto, ¿tú quieres empezar con cuál quieres empezar? ¿Cuál es el primer criterio? Yo puse actuación. La actuación, yo creo que una maestría del director de agarrar a estos niños para poder actuar, que son actores naturales y con unas escenas súper fuertes, feas y logran actuaciones reales, ¿no? Y tomando en cuenta lo huevo sin sal que fue el actor ruso protagonista, Además, creo que sin duda alguna el punto de actuación en este caso es para Canadá. Después tenemos Después tenemos golazo, aunque bueno, no es un partido, no lo estamos relacionando directamente con el fútbol. Pero bueno, cesta, lo que ustedes quieran, punto. después tenemos los aspectos visuales, ¿no? Cinematografía, colores, todas esas cosas. En este caso, pues yo decidí dárselo a Rusia porque me pareció que la película tenía como una especie de tono sepia que sí, bueno, me hacía conectarme mucho con el ambiente de artistas deprimidos, todo eso, no sé qué, y además de eso lo relacionaba con las hojas viejas de los libros que tenían como ese color del mismo filtro de la película. Ok. ¿Y tú, qué A mí me gustó más el aspecto visual también de Warwich. Yo creo que tenía como unos planazos muy buenos dentro de como este ambiente que es como un poco no estéticamente bonito de por sí, sino están en esta selva y como en estas construcciones y buscaron forma de la fotografía de mostrar muy bien esta parte. Sí, Por eso esa me para mí gustó. fue una decisión difícil, pero bueno, me quedé. Bueno, pero resaltando también la de Doblatov, yo creo que se le resalta en la cinematografía, lo que lo nombré, que tiene una toma larga que muestra el lugar y lo hace muy bien estas tomas, ¿no? Para presentar escenarios y personajes. Exacto, bueno. Pero voy por Warwick en esta ocasión. Ok, y después por el último aspecto tenemos historia, que bueno, pusimos como historia ya bien sea el guión, qué tan rítmico sea el guión, qué tan buena sea la historia, qué tan creíble. En este caso, pues, evidentemente yo le di el punto a Canadá. Más allá de que, bueno, uno sea un conflicto social y el otro sea la vida de un artista, creo que el guionista de la película rusa no supo hacer un buen trabajo, dándole un enfoque. Pudo haber sido una buena película también. Yo creo que exacto, cuando se coge hacer una película hay que saber qué va a contar y si vale la pena contarlo y contarlo de una forma, ¿no? Y yo creo que tal vez en este escritor había en otros momentos que centrarse, que no hubiera sido un poco más interesante. En cambio en Warwick es una película que te mantiene ahí, tiene mucho ritmo, pasan muchas cosas. Como yo mencionaba al principio, a mí me pareció que era como, en este momento era romántica, en este momento era terror, en este momento era de acción, entonces era pasan rítmica. la protagonista cambia muchísimo de principio a fin, ¿no?
Entonces ahí sí hay como un dinamismo y una historia mucho más construida y que se nota más, como que hay una evolución, ¿no? A mí me gustó más Worship también en ese sentido. Entonces la ganadora del país ganador de este primer encuentro entre Canadá y Rusia, Canadá se lleva la victoria y ya entonces Canadá ahora pasa a una siguiente ronda con otra película que ya elegiremos más adelante. Es así, ¿no? Sí, exacto. War Witch le da un punto a Canadá. Pero exacto, pero eso no es la semana que viene ni la que viene, porque por ahora vamos a estar viendo muchas películas de muchos países haciendo la primera ronda. De hecho, la semana que viene son 2 películas, una de Noruega y una de Chile, ¿no? Exacto, tenemos Into the White del año 2012 de Noruega. Y la chilena se llama Violeta se fue a los cielos. Eso, Violeta se fue a los cielos. ¿Chilena de qué año? Del año 2011, o sea, están bastante contemporáneas las películas. Entonces, bueno, a la gente que de repente nos acompañó por ahí, gracias por quedarse. Síganos en todas nuestras redes sociales, @los streamers, todas las redes sociales. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Tú, Daniel. Y sígueme a mí también por ahí en Instagram, en Ed Morgan. Ok, bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.